podía hacer inmediatamente después que el presidente al día siguiente anunciara el plebiscito era lo que estaba en el espíritu y en la recomendación de Carlos Prat. Entonces, desde el año 14 hasta el año 23, tú no lo habías visto, y se vieron allá, o se vieron antes de haberse juntado. No, entonces nos vimos allá, pero... ¿Cómo están? Hola, Hola. ¿Cómo te va? Hola, Juan ¿Cómo Carlos. estás? A 50 años del golpe militar hemos logrado reunir a algunos ministros del gobierno de Salvador Allende. Junto a ellos vamos a reflexionar sobre el gobierno de la Unidad Popular. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Había una efervescencia de cómo transformamos nuestro país. Y la pobreza que había en Chile es indescriptible si uno la mira hoy día. Las poblaciones, el barro, los niñitos sin zapatos, la gente sin comida, sin ropa, poblaciones callampas con una tela, con una tabla. Te sacudía el corazón. Destaca fundamentalmente la nacionalización del cobre. La profundización de la reforma La agraria. nacionalización del cobre que fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Esta reforma constitucional permite nacionalizar las empresas mineras de la gran minería del cobre. Hay que destacar de manera muy importante el medio litro de leche. Allende nombró 4 obreros en su primer gabinete. Dispuso la vuelta a sus empleos de trabajadores despedidos en huelgas. Dictaminó la entrega de leche gratuita a los niños. Estableció un acuerdo entre la Universidad Técnica y la CUT para que los hijos de los obreros estudiaran gratis. Y aumentó considerablemente el salario mínimo. Se creó ahí los párvulos. Y luego iniciamos entonces el proceso de construcción de locales escolares. Tenía que entrar toda la población en edad escolar, tenía que ser absorbida por el sistema. Por medio de él serán favorecidos alumnos de la enseñanza básica, media, normal, técnica, agrícola, comercial, industrial y universitaria. El seguro cubrirá en forma extensa cualquier accidente que sufran los estudiantes a causa o con ocasión de sus estudios, práctica profesional. Un Chile en que todos los niños empiecen su vida en igualdad de condiciones, por la atención médica que reciben, por la educación que se les ofrece. La motivación como jóvenes era que tú tenías que cambiar tu país y que no puedes preocuparte solo de ti. Uno sentía que tenía que preocuparse de los demás, tenía que participar en la vida pública, en la vida política. El 73, cuando termina uno de los gabinetes militares, después del paro de octubre del 72, el presidente se pregunta si tú estarías dispuesto a ser ministro de Minería. Y si estás de acuerdo, quiere verte mañana en la mañana. Y yo acepté. Yo llego porque Sergio fue acusado constitucionalmente por una muy injusta huelga que un grupo de demócratas cristianos de la mina del Teniente hicieron. La demostración más elocuente de él fue la huelga a mediados de 1973 de los trabajadores del mineral de El Teniente, que duró 2 meses y medio. El gobierno no la pudo quebrar. Porque en ese momento había una inflación enorme, había una tensión política muy grande. La marcha de las cacerolas fue una chispa que encendió el descontento latente. Y me van a perdonar, pero así decía el cartel, ¿no? El cartel decía: este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. Lo que demostraba
un sentido de pertenencia a lo que se estaba haciendo, ¿no? Yo diría que la primera vez que el pueblo se siente digno fue durante el gobierno del presidente. Cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. ¿Entre ustedes lo conversaban en aquella época que era inminente un golpe militar? Se veía venir. No, sí. No, esto venía de bastante antes. Mira, parte donde se intensifica la preocupación de que esto viene es el año 72. El paro de los camioneros del 72 es un desafío a la institucionalidad total. Se paraliza todo el país. Financiado por Estados Unidos. El 73 estalla la huelga del teniente. ¿Cuándo terminó la huelga del teniente? Con el tanquetazo. Estamos viviendo en el centro de la ciudad un clima de guerra, porque las Fuerzas Armadas que han llegado a La Moneda están disparando hacia... Ahí nos dábamos cuenta ya el 73 que el tema del golpe estaba en marcha, venía, se oía, y el presidente nos advertía. Además el golpe me pilló fuera del país, porque fue una reunión de la UNESCO en París. Y salí el 8 de septiembre, 3 días antes del golpe. Ya a esas alturas era muy evidente. Entonces ocurrió lo que ocurrió. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Los aviones pasan sobre La Moneda. Seguramente la van a ametrallar. Nosotros estamos serenos y tranquilos. Ahí el presidente nos advertía. Primero nos advirtió, están sus grabaciones. Yo no soy un mártir que va a andar por el exilio pidiendo ayuda. Yo voy a defender la democracia con mi vida. Eso lo teníamos clarito. O sea, cuando supimos esto, no teníamos duda de que él iba a dar su vida. Era muy evidente. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Son las 10:45 horas de la mañana en Chile. Salvador Allende se asoma a uno de los balcones del Palacio Presidencial. Vimos por televisión cuando sacan al presidente de La Moneda, ya muerto. Me venía cubierto con una frazada. Cuando él me cambia de minería a vivienda en los últimos días, me llama a que un día sábado que vaya a La Moneda para explicarme esto. Y después nos fuimos a la salita donde precisamente él después muere y se cubre, porque se ponen como a dormitar y se cubren los pies con esa frazada. Yo estaba en mi casa, yo vivía arriba en Colón, marchamos en el auto del ministerio y entonces en vez de irme a La Moneda nos fuimos a la fábrica FENSA, en Maipú. Le dijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente. Yo sabía que no me tenía que esconder. Empiezan los bombardeos. Y yo sabía que iba a morir el presidente. Veo al presidente en la televisión salir. Era muy impactante sentir los ruidos de los aviones. Y yo sabía que el presidente iba a morir. Y después, un rato después, en la tarde, me llaman y me dicen, hay un bando de nuevo de las Fuerzas Armadas, el bando 19, que está tu nombre y dice que te tienes que presentar, pues si no corre riesgo tu vida. Entonces me llama mi mujer y me dice, ¿qué vas a hacer? Y ahí le pasa a uno una cosa muy rara, que es tan violento el shock de lo que ocurrió que tú no sabes razonar. Y entonces dije, yo voy a presentarle, digo a mi mujer. ¿Y por qué? Bueno, ellos son los responsables, ellos son los asesinos, ellos están bombardeando, mi vida es completamente limpia, ¿por qué yo me voy a esconder? Esa fue
a veces puede ser de una ingenuidad increíble, y en el auto me encontré con Tapia, con Jorge, que había ministro, y salimos juntos, le dije, te llevo, y nos fuimos juntos a meter a la escuela militar. Y en el camino él me decía, y yo me acuerdo ahora, oye, pero mi hermano me dijo anoche que había muchos cuerpos, cadáveres flotando en el río Mapocho. Yo al día siguiente veo que tengo mi foto en la primera página del Mercurio entrando con Tapia, que yo creo que siempre lo he pensado, que yo tenía un amigo que era el gerente del Mercurio, se llama Fernando Leni, que después fue ministro de Pinochet y se portó conmigo muy bien siempre, que ellos sacaron la foto como a decir, este gallo entró vivo, y nos pescan, tienen 15 minutos juntar sus cosas y nos suben a unos buses a patadas prácticamente y nos llevan al aeropuerto de Los Cerrillos. Había militares brasileros en Los Cerrillos y yo los vi con su uniforme, o sea, los brasileros, la dictadura brasilera estaba metida en el golpe también. Esta es la imagen que habla por la televisión, que a mí todavía la tengo grabada allí, que dice, vamos hacia así, a erradicar el cáncer marxista. La enorme mayoría del pueblo chileno está con nosotros, está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias. Y de ahí se justifica que militarmente es una estupidez, ¿no es cierto?, el bombardeo de la Moneda. Y el otro sector quería fusilarlos. Al final la transacción fue enviarlos a Dawson. Hay una parte muy dura que yo no viví, que fue la parte inicial, que vivió Sergio. Me gustaría que tú la contaras, Sergio. Aterrizamos de noche en Punta Arenas y sin saber dónde estábamos, ahí nos dimos cuenta, nos encapuchan, nos amarran, nos suben a una tanqueta. Adentro, toda blindada, se dispara un balazo de uno de los soldados que entró con arma dentro de la tanqueta y le pega arriba y se le clava en la mano a Daniel Vergara y empieza a sangrar Daniel Vergara, no veíamos nada y encapuchado. Es un momento en que yo pensé que nos mataban. Y después empezaron con trabajo forzado, inmediatamente después nos levantaban a las 6 de la mañana, nos daban chuzos y palas para destruirnos psicológicamente. Ustedes no valen nada. Había una política de quebrarnos psicológicamente también y les habían dicho a los demás que éramos muy peligrosos. Y ahí estaba José Toal, papá de Carolina, que lo sacan en un momento porque estaba muy mal. Y después estábamos adentro de la cabaña y está Jaime Tobá escuchando una radio y de repente se pone a llorar y todos corremos ahí. ¿Qué pasa? Se acaban de anunciar de que se suicidó mi hermano. ¿Cómo se va a suicidar José? O sea, estaba todo lleno de gestos terribles y después pide permiso para ir a ver a tu hermano. No se lo dan, no pudo venir a ver a su hermano. O sea, es una mentalidad de quiebre psicológico, de maldad. La enorme unidad que había entre nosotros, el enorme compañerismo que había entre nosotros. Al punto de que hoy día cuando se encuentran dos dawsonianos, se encuentran todos hermanos. Tengo la obligación de velar por la vida de mis conciudadanos. En consecuencia, aquellos que actúan así están actuando y asesinando a inocentes que nada tienen que ver con sus malos deseos. Las familiares de todos los que sufrieron en carne propia las brutalidades y el horror de la dictadura, sufrieron más incluso que las propias víctimas. Por lo menos en mi caso fue así. Por favor, te lo suplico de rodillas, dame justicia, para mi hija.
todas las discusiones políticas, errores cometimos, no llegamos a acuerdos, todos somos responsables, lo que quieran, podemos discutir quién es más responsable que otro, pero jamás un golpe militar, jamás la brutalidad que nadie se imaginó que podía ocurrir en Chile. Nada justificaba el golpe, nada, porque eso podía ser resuelto desde el punto de vista político. Incluso el presidente estaba a punto de, quería conversar con la democracia cristiana para lograrse incorporarlo al gobierno. Todo lo que hicimos mal nunca va a justificar el golpe de Estado. Esta es una etapa, será superada. Este es un momento duro y difícil. Es posible que nos aplaste, pero el mañana será del pueblo. Es que yo me pregunto, ¿cómo puede haber un militar tan traidor de la patria que bombardea al presidente en el Palacio de Gobierno? Y nunca han dicho nunca más. Porque lo dijo la Armada, lo dijo el Ejército, no lo ha dicho la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Déjense de labores dilatorias y de mujeres y de gritos. Yo voy a atacar de inmediato, cambio y terminado. Ahora se ha requerido rendición de Salvador Allende. Que era la más drástica, era la de que antes del viernes, es decir, en esa misma semana, se llamara a retiro a unos 6 o 7 generales. Inmediatamente después que el presidente al día siguiente anunciara el plebiscito. Y esa ha sido una cinta que ha tenido bastante resonancia, un hecho político de la mayor envergadura. La voz de Letelier, un gran tipo, un gran amigo, se escucha firme y con precisión y con respeto va declarando el almirante tal. Diciendo que esto rompía la verticalidad del mando, de que las facultades para remover al comandante en jefe eran del presidente de la República, que naturalmente era inaceptable. Esa cinta es muy importante para que los militares jóvenes se den cuenta de cómo la irracionalidad de algunos se presta para haber provocado la debacle más grande, una de las más grandes tragedias. Incluso en las fuerzas de carabineros hay división. Unas están apoyando a la Junta Militar y otras al gobierno constitucional. Mira, por lo menos en el caso mío yo no tengo ningún ánimo de venganza, ni nada de eso, nada de eso. El odio es una cosa que lo consume. Entonces, sanarse de eso es el perdón. Por lo menos mi recuerdo es la de un hombre digno que fue leal a la ley. De un acto al que yo fui, iba por una semana, ya no pude regresar al país hasta 14 años después. Nunca tampoco germinó en nosotros porque el odio, la revancha, como decía Pedro Felipe, porque si tú sientes eso no puedes proponerle al país nada. Los que han muerto uno los tiene como adentro. Entonces lo que uno hace es por ellos. Lo que yo he sufrido no es nada al lado de los otros. Porque a mi mujer también la echaron del trabajo. Y por último, en mi caso, yo quiero reconocer que lo que he hecho, lo que he sido y mis hijos es por mi esposa. O sea, ella nos sostuvo y ella educó a los hijos y siempre me dijo: yo quiero que mis hijos sepan, pero no odien a nadie. No tengan rencor, porque si no les arruinó la vida. Son 11 los ministros del presidente Salvador Allende que sobreviven. Don Mario Astorga, don Pedro Felipe Ramírez, don Sergio Vitar, Jaime Toá, Juan Carlos Concha, Roberto Cuellar, Jack Chonchol, Rolando Calderón, Fernando Flores, José Cardemartori y Pedro Hidalgo.